para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Vamos a hablar este día acerca de un tema muy importante, puesto que en este tiempo se ha estado manejando mal la iglesia o parte de lo que es el cuerpo de Cristo con respecto a este tema. Yo quería abordarlo en el nombre de Jesús. Quiero hablar acerca de siervos, no señores. Ese es el tema, siervo, no señores. Y mucha gente, digo que está abordando mal este tema porque algunas personas, ustedes los escuchan y siente que ellos están dándole orden a Dios. De hecho, se motiva en muchos lugares a que nosotros como hijos le ordenemos a nuestro Padre que cumpla con sus deberes, y eso jamás puede ser posible, hermano. Los hijos no podemos ordenarle a los padres. Los hijos debemos de someternos a nuestros padres y obedecer a nuestros padres. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. De manera que es antibíblico darle órdenes a Dios y exigirle a Dios que cumpla sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios es fiel para cumplir sus promesas? Bueno, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, y lo va a cumplir en su tiempo. Lo va a cumplir cuando Él determine que llegó el tiempo del cumplimiento, pero no antes, no antes. Y quiero decirles esto: Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento adecuado. Algunas personas piensan y entienden que Dios llega tarde, entienden que Dios se ha dilatado en unos procesos, pero quiero decirle que todo proceso en el que estamos involucrados usted y yo es proceso necesario. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver este tema con mucho cuidado a la luz de las Escrituras, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Y vamos a leer los versos del 20 al 24. Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 24. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Como vemos aquí, este es un pasaje muy llamativo. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, tienen una madre que anda buscando una oportunidad. Y yo creo que cualquiera de nuestras madres hubiera hecho exactamente lo mismo que esta mujer. Se acercó a Jesús para hacerle una petición en favor de sus hijos. Y la petición consistía en que ella quería y anhelaba que cuando Jesús estuviera reinando, sus dos hijos se sentaran el uno a su izquierda y el otro a su derecha. En otra palabra,
quienes iban a tener el timón de todas las cosas eran Jesús y sus 2 hijos, que iban a estar juntamente con él gobernando y dirigiendo todas las cosas. Y a la luz de lo natural, esto pareciera normal, esa petición, pero Jesús le responde a ella que ella no sabía lo que ellos estaban pidiendo. Y note que si bien es cierto que la motivación viene de parte de la madre, también ya los hijos estaban bastante motivaditos de parte de su madre, porque cuando él dice, ¿podéis acaso beber de la copa que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le responden, claro que podemos. O sea que ya ellos estaban bien entrenados, ya habían estado bien equipados para responder cualquier cosa que el Señor pusiera como prerequisito en la vida de ellos. Es así como vemos entonces que el Señor les está hablando de algo muy importante y les dice, es verdad, llegará el tiempo en que ustedes van a tomar de mi copa y llegará el tiempo en que ustedes van a ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Se refería a su muerte, pero todavía no es el tiempo. Y la petición que me ha hecho su madre, Jesús le responde, eso no es mío daros, eso solamente el Padre puede saber en el lugar en que los va a colocar. Entonces, note usted que aquí en este pasaje estamos viendo una madre con toda la buena intención, pero una madre que ejerce influencia por encima del padre de los 2 muchachos. Porque si ustedes miran la narración en Mateo 20, esos 2 muchachos tenían papá, su padre no estaba muerto, su padre era Zebedeo, y la Biblia dice que ellos eran hijos de él. No es Zebedeo el que impulsa esa propuesta delante del Señor, es la madre la que trae esa propuesta delante del Señor. Entonces yo quiero que ustedes y yo miremos esto, que a veces en el reino de Dios hay gente que quiere torcerle el brazo al Señor con el final de tener un bien propio, un bien particular. Y hay gente que quiere que Dios los ubique y los coloque sin antes haber pagado el precio por eso. Yo quiero decirles, amados, que no es tan fácil así como que de la noche a la mañana ninguno de nosotros va a subir un escalón sin tener que pasar por el escalón. Yo quiero decirle que para llegar a la perfección y a la madurez tenemos que ir subiendo escalón tras escalón, peldaño tras peldaño. Ustedes saben que todo comienza con la fe, pero a la fe hay que añadirle virtud. Y a esa virtud hay que añadirle una serie de aditamentos más hasta llegar al 8º escalón, el más alto, que es el escalón de la perfección, que es el amor. Pero nadie va a subir desde la fe hasta el amor de un salto. Nadie crea que va a subir de la fe al amar a sus hermanos de golpe y porrazo. Tiene que pasar por un proceso. Todos necesitamos pasar por un proceso para llegar a la madurez en Cristo Jesús. Entonces, personas que son, diría yo, siervos inmaduros, toman hoy en día una actitud pero muy desacertada. Y en este tiempo eso se ve con mucha frecuencia, como siervos, sin estar todavía preparados, sin todavía tener ninguna preparación de parte del Señor, quieren y buscan patrocinio en alguien que los ubique y los coloque en una posición de gobierno dentro de la iglesia. A propósito de ese término de gobierno dentro de la iglesia, que no es un término que a mí no me gusta mucho porque la Biblia no nos habla de gobernar a la iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener buen testimonio con los de nuestra casa para gobernar nuestra casa y cuidar la iglesia del Señor. Entonces a los pastores nos mandaron a cuidar la iglesia del Señor, no a gobernarla. Entonces, con la famosa corriente doctrinal del reino, se ha metido mucho esa idea de que hay que gobernar la iglesia y que hay que dominar la iglesia, hay que sujetar la iglesia, y eso no es particularidad de ningún pastor ni de ningún líder. A nosotros no nos mandaron a gobernar a la iglesia del Señor, nos mandaron a cuidar la iglesia del Señor.
¿Me estoy dando a entender? Así que es importante este tema porque algunas personas han distorsionado el tema del reino de Dios. Y algunas personas entienden que el hecho de tener cierta posición de liderazgo dentro de la congregación les da derecho, les da autoridad para enseñorearse de los demás hermanos. Y eso es imposible porque Jesús no enseñó eso nunca durante sus 3 años y medio de ministerio. No es la enseñanza de Jesús, no es la enseñanza del Padre en el Antiguo Testamento y no es la enseñanza del Espíritu Santo revelada en este tiempo. De la manera que el gobierno de la iglesia lo ejerce Dios mismo a través de sus delegados, a quienes comisiona para cuidar de su obra, por la cual Él pagó el precio maravilloso de su sangre preciosa. Amén. Así que la iglesia, quien la compró fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Así que a nosotros no nos toca gobernar la iglesia, nos toca cuidar de ella. La madre de Santiago y de Juan quiso utilizar su influencia de mujer para lograr que sus hijos estuvieran al lado de Jesús. A mí me llama mucho la atención de eso porque hoy en día, si bien es cierto que en las iglesias hay más mujeres que hombres estadísticamente, hoy en día, pero casi siempre son las mujeres las que hacen muchas veces fuerza para querer a veces lograr asuntos que no están en el orden correcto de Dios. No se olvide usted que fue una potestad femenina que hizo caer a Luzbel. Dice que la maldad y la iniquidad, 2 potestades femeninas, hicieron caer a Luzbel. Así que esas potestades se siguen moviendo hoy en día e incitando a muchas mujeres a querer ocupar el lugar que no les corresponde. Cuando Dios estableció un orden dentro de la casa, Dios estableció un orden. Dice la Biblia que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Así que ese es el orden que Dios estableció en su palabra, pero algunas personas han trastocado ese orden y han colocado la situación al revés. Así que cuando yo lo miro de tal manera que la mujer es la que se está enseñoreando, entonces miro a Dios allá abajo, porque se enseñorea de su cabeza y a la vez no tiene cabeza, porque lo que está diciendo es: a mí Jesucristo no me dirige, no me gobierna, y como Jesucristo no me dirige y no me gobierna, yo permito que sea la mujer que me dirija o que me gobierne. Eso no fue, ¿verdad? Pero fue la verdad. Pero es la verdad, aunque no digan amén. Dios estableció al hombre como cabeza de la familia, no a la mujer. Así que cuando la mujer está ocupando el rol que no le corresponde, estaría diciendo: como mi esposo no tiene cabeza, o como mi esposo no se sujeta a su autoridad, o como él no busca la dirección de Dios, entonces yo tengo que tomar la dirección en la casa. Eso es lo que está diciendo. Bueno, déjame pasar esto porque eso se puso serio. Yo sé que por ahí yo puedo salir ahorita en el nombre del Señor. Miren, amados, no existe tal cosa como reinar y gobernar en el reino milenial de Cristo, porque ahí será el gobierno de la iglesia gloriosa en el reino milenial de Cristo, no antes. No existe tal cosa como reino sin cruz. Hay gente que quiere el reino y lo quiere ahora, pero no quieren los padecimientos de la cruz. Y no puede ser posible que reinemos si primero no padecemos. Dios primero llama a la gente y después es Él quien las capacita para luego poder servir en el reino. Ese es un principio. Dios llama a la gente, luego los enseña, los entrena, los capacita y luego los comisiona, los envía, los manda, los delega. Mucha gente pretende saltarse desde su conversión hasta ya estar delegados, ya estar enviados.
ya estar haciendo una obra. Y por eso miramos tantos desaciertos en tanta gente que literalmente se aloca, hermano, perdieron la razón. Parte del entrenamiento del servidor es sufrimiento. Sin lugar a dudas, es la cruz. ¿Cuántos han visto la cruz del discípulo? Aquí, levante la mano los que han visto la cruz del discípulo. Sí, muy bien. Eso no es una película, es el programa de trabajo de vida discipular que tenemos. Pero la cruz del discípulo nos enseña una gran verdad. La cruz del discípulo nos enseña a nosotros a actuar conforme a la palabra. Para poder tener nosotros una relación con Dios, necesitamos tener firmeza en la palabra. Y necesitamos que lo que la palabra dice se cumpla en nosotros cuando estamos padeciendo. En Mateo capítulo 5, verso 44 dice que debemos de orar por los que nos ultrajan, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de amar a aquella gente que nos aborrece. Y hay gente como que si no tuviera Mateo 5:44 en su Biblia. Hay gente que cree, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy parte del reino, y porque yo ya estoy en eminencia y gobernando, a mí nadie, absolutamente nadie que me maldiga, yo lo voy a bendecir. Yo lo maldigo también en nombre de Jesús, porque yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. Eso es antibíblico. No, porque yo tengo la autoridad y cualquiera que me odie, el juicio de Dios le va a caer encima. Es verdad, le va a caer el juicio de Dios a él y a usted si también lo odia a él y si le responde de la misma manera. La Biblia nos enseña a amar a los que nos ultrajan, a los que hablan mal de nosotros y a los que dicen cualquier cosa mintiendo. ¿Saben cómo dice la Escritura? Gozaos cuando de vosotros se diga cualquier cosa mintiendo. ¿Por qué? Porque eso significa que tienes un galardón grande en el reino de los cielos. Amén. Tienes un galardón grande. Entonces debemos discernir el tiempo para servir a Dios con eficacia. Es importante discernir el tiempo en que estamos viviendo y el periodo que como hijos de Dios estamos pasando actualmente, porque Dios espera de nosotros poder llevarnos en un entrenamiento hacia la madurez. Ese es el propósito de Dios, el programa de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para alcanzar la madurez? ¿Qué podemos hacer? La palabra de Dios nos enseña qué podemos hacer. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, dice: desechando toda malicia. Miren cómo comienza. Es una actitud, es un accionar. Note que el verbo ahí, desechar, está en un tiempo que indica acción. Todos los tiempos terminando en ando, yendo, están diciendo accionar. Hay que caminar, hay que hacer lo que dice el verbo. Aquí dice desechando. Es una acción que debemos nosotros de tomar. ¿Desechando qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así comienza nuestro proceso de maduración. Hay que desechar, hay que salir de eso, hay que quitarse de encima eso. ¿Qué? Malicia, engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. Y ahora debemos desear. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces note que el recién nacido, el niño en Cristo, necesita ¿qué cosa? Leche espiritual no adulterada. Si no tomas doctrina básica, si no tomas leche, créeme que no vas a llegar a la madurez. Cuando vengan las pruebas por causa de tu fe, por causa de la palabra de Dios, vas a tropezar, vas a caer y vas a terminar apartándote de Dios, cuando debería de ser todo lo contrario, que cuando venga la prueba por causa de la palabra, la firmeza que te da la leche espiritual te permita seguir hacia adelante y te permita madurar en tu carrera de cristiano. Porque el propósito de Dios no es que seamos niños, hermano.
sino que seamos maduros, porque el Señor no se va a casar con una iglesia niña, se va a casar con una iglesia madura. Amén. Ahora miren este aspecto. El conocimiento de la palabra nos conduce a la madurez. ¿Por qué perece mucho pueblo? Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay gente que no llega a la madurez y se queda a mitad de camino por falta de conocimiento. Porque no conoce la palabra de Dios, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque no sabe cuál es el deseo de Dios para su vida, qué es lo que Dios anhela y desea para todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña, por eso es que es importante escudriñarla, es estudiarla. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces mire qué cosa más interesante la Biblia nos está planteando. Que Dios en nuestras diferentes etapas ha diseñado un alimento con el cual nosotros poder sustentarnos. Imagínate tú que un padre de familia tenga un recién nacido y que quiera darle un mangú a un recién nacido, lo que va a sucederle. Lo va a matar. Lo va a matar. Porque las viandas sólidas no son para los bebés. Las viandas sólidas son para la gente que ya han avanzado un poquito más. Por eso ustedes miran que cada edad de la criatura, desde su nacimiento hasta que ya es destetado, tiene un proceso interesante. Y luego vienen unos aditamentos que son esenciales en la vida del bebé. Hay madres que quieren darle habichuela a los 5 meses de edad al bebé. Eso todavía no lo tolera, ese grano no lo tolera un recién nacido o un bebé de esa edad, no lo tolera. Lo que termina es, lejos de provocarle el supuesto bienestar que usted quiere, porque lo quiere tener fuerte, quiere tener su bebé fuerte, termina debilitándolo del tubo digestivo, enfermándolo, y el niño comienza a tener diarrea, comienza a tener una dificultad de absorción terrible, y usted va a gastar un dineral con los pediatras. Ahí le aconsejo que si tiene ese problema con alguien o alguien de su familia tiene ese problema, busque a la pediatra Janet Díaz para que le sirva. Pero quiero decirles esto, hermanos, miren, no es de más que los pediatras hacen especialidades. Y ella es neonatólogo y perinatólogo, así que ella tiene mucho conocimiento con respecto de eso. Así que nadie mejor para saber la edad que le corresponde, la alimentación que le corresponde a esa criatura. Pero hay gente, hermano, que quiere así mismo en el Señor. Perdone que yo utilice ese ejemplo natural, pero yo quiero explicarle que hay cosas que son necesarias primero. Si uno es un recién convertido, lo primero que tiene es que buscar la leche espiritual no adulterada, la sana doctrina. Porque después te vas a estar volviendo loco con una serie de informaciones que son plátano power, que no te van a caber, hermano, que no vas a poder digerir. ¿Me estoy dando a entender? Yo espero que sí. Entonces la madurez se alcanza a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero cronológicamente hablando, cada uno de nosotros debemos de ir desarrollándonos, así como en lo físico, en lo espiritual también. Debemos de ir avanzando paso a paso hasta alcanzar la madurez. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vemos que Jesús se proclamó rey en su ministerio? ¿Alguna vez usted lo vio que él se proclamó rey? ¿Se autoproclamó rey en algún momento? Nunca. Durante sus 3 años y medio de ministerio y durante sus 30 años de edad antes del ministerio, nunca habló Jesús de que él era rey. Nunca. Nunca. A pesar de que él sí sabía quién él era. Él sabía perfectamente quién era él. No crea usted que su anonadamiento como humano, después de ser Dios y ponerse en la forma humana, lo llevó a él a perder totalmente la razón. Aunque debo decirle que durante su desarrollo, él fue descubriendo muchas cosas que por supuesto no las sabía de recién nacido.
Lo que le quiero decir, Jesús no sabía que él era Dios al año de edad, ni a los 2 años de edad. Pero conforme él fue avanzando y fue leyendo el rollo y sabiendo lo que el rollo decía y que era de él que lo decía y fue recibiendo la revelación del Espíritu de Dios, entonces él entendió que él era el Hijo de Dios y que él era el que un día iba a gobernar sobre toda la tierra, pero nunca se llamó rey. Aunque él decía en algún momento, mi reino no es de este mundo. Él decía, él sí sabía que él era rey, pero él nunca dijo, yo soy un rey y a mí hay que honrarme como un rey. ¿Se da cuenta? Que él sí sabía que él era rey. Porque él habló, mi reino no es de este mundo, dijo. Quiere decir, yo no tengo un reino terrenal. ¿Para qué voy a hablar yo de rey? Que ustedes me hagan pleitesía de rey a mí, si mi reino no es de este mundo. Jesús sabía quién era. Él sabía que un día él iba a reinar, pero nunca se autoproclamó como tal. Él sabía que su hora no había llegado. Él sabía que él tenía un tiempo determinado de parte de su Padre Celestial. Y él sabía que su deleite estaba en complacer a su Padre en el tiempo y en la hora del ministerio que él había de cumplir en la tierra. Antes de reinar, primero tuvo que ir a la cruz. Él sabía que no era posible reinar si él no iba primero a la cruz. Y si nosotros no estamos dispuestos de ir a la cruz, no soñemos con reinar. Como dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces note que la Biblia nos está hablando de un aspecto importante. Nos está hablando de primero hay que ir a la cruz. Primero hay que morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, como Dios anhela que demos fruto, necesitamos hacer morir nuestra vieja naturaleza. Necesitamos hacer morir nuestro ego, nuestro yo, nuestra voluntad, para que no se haga nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de aquel que nos llamó a nosotros. Miren cómo dice Romanos 8:17. Dice, y si hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que si no padecemos juntamente con Él, no vamos a reinar. No vamos a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo si no padecemos juntamente con Él. Así que no le tenga miedo al padecimiento. Mueva al que está al lado suyo y diga, no le tenga miedo al padecimiento. Es necesario que padezcamos para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mire que hay un proceso en nuestra vida. Y por eso mucha gente no se explica. Dice, pero ¿cómo puede ser posible que si yo vine a Jesucristo, yo tenga problemas? Yo entiendo que el que dice de esa forma fue mal informado. Parece que alguien le dijo, si tú vienes a Jesucristo, se te acabaron todos tus problemas. Y si alguien le dijo eso, le dijo una gran mentira. Porque venir a Jesucristo no significa no tener problemas. Pero sí significa que en medio de los problemas tenemos a alguien que nos ayuda a solucionar los problemas. Aleluya, gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. Aleluya. A propósito, el mes que estamos iniciando ahora, abril, es el mes de la promesa de que Dios juntamente con la prueba nos da la salida. Juntamente con la situación difícil, el Señor tiene una puerta abierta. Mira, es por aquí, hijo. Por eso tenemos que buscar su guianza, buscar su dirección para salir airosos en medio de la prueba.
Porque somos probados para ser aprobados, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nunca, diga eso conmigo, nunca podremos ser igual a Jesús. Pastor, pero nosotros somos partícipes con Él de la naturaleza de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. Pastor, pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice todo eso, perfecto. Pero Él es Dios y nosotros somos una criatura de Dios. Que por su gracia, favor inmerecido, o asistencia divina, como usted quiera verlo, en nuestro favor, por su gracia, somos participantes de la naturaleza de Dios. Pero eso no nos hace Dios. Eso no nos hace ser igual que Él. Somos semejantes a Él, partícipes de su gloria, seremos partícipes de toda la bendición que Él tiene destinada para nosotros. Pero por su gracia, porque Él le ha placido darnos el participar de eso, pero eso no quiere decir que somos iguales que Él. Pastor, pero la Biblia dice que haremos mayores cosas que Él, pero eso no nos hace ser mejores que Él. Aunque hagamos cosas mayores que las que Él hizo, que yo no sé, yo cuando Dios sea grande quiero saber cuáles son las cosas mayores que Jesús hizo, que la que Jesús hizo, porque Jesús resucitó muertos. Jesús sanó gente que en esos días eran incurables. Yo no sé qué cosa será que nosotros podamos hacer más grande que la que Él hizo. Bueno, con su mensaje en la cruz del Calvario ha salvado a una gran cantidad de personas que hemos estado creyendo en Él y que seguiremos creyendo. No sé qué mensaje, qué cosas más grandes que Él harán, pero algún día dice, bueno, la Biblia dice que haremos mayores cosas que Él. Pero eso no nos hace ser ni mejor que Él, ni iguales que Él. Porque el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Principio elemental. Entonces, nunca podremos ser iguales a Jesús. Esos dos jóvenes, de los cuales hablamos al principio, en Mateo capítulo 20, Juan y Santiago, querían ser reyes a la par de Jesús. Por eso Jesús les pregunta, ¿podéis acaso vosotros beber de la copa que yo he de beber? ¿Saben a qué copa se refería Jesús? A la copa del padecimiento. ¿Ustedes creen que ustedes van a ser, les será posible tomarse ese trago amargo que les va a tocar beber? ¿Creen ustedes que lo van a soportar? Ellos dijeron envalentonados, claro que podemos. ¿Y creen ustedes que serán bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado? Y se refería a su muerte. Y dijeron ellos, claro que lo sabemos, claro que podemos. ¿Y dónde estaba Santiago cuando Jesús lo estaban crucificando? Porque al menos Juan estaba a los pies de la cruz. ¿Pero y Santiago? Los dos dijeron envalentonados, nosotros podemos. Estamos dispuestos a padecer, estamos dispuestos a morir igual que tú. Pero cuando vieron a Jesús tomarse el trago que se estaba tomando, lo pensaron dos veces. ¿Qué? ¿Que nos va a tocar pasar por eso? Bueno, aunque usted y yo no hayamos dicho en ningún momento, como dijeron Santiago y Juan, les tengo una noticia. Nos va a tocar tomarnos la copa del padecimiento y nos va a tocar también, si no es que Cristo ha venido antes, morir como Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, yo quiero que ustedes miremos esto. En Mateo 20, que es el pasaje que tenemos al frente, no se olvide, el verso 25 al 27, Jesús les dice de esta manera. Entonces los llamó y les dijo, ¿sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuántos quieren reinar aquí? Vendrá el tiempo que vamos a reinar, pero ahora nos toca ¿qué? Servir. Si queremos reinar, tenemos primero que servir. Si queremos gobernar juntamente con Cristo a todas las naciones con vara de hierro, como dice la palabra, como fue prometido, necesitamos primero servir a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Pastor, ¿usted está seguro que yo tengo que servirle a mi hermano? Pero pastor, yo soy el líder de tal área de la iglesia. Pero yo soy, aquí no se trata de yo soy ese Cristo. Se trata de ti, se trata de tu actitud, se trata de que tienes que desarrollar, para poder reinar, primero tienes que pasar por un proceso muy importante. De lo contrario, ni te vistas que no vas. Ahora, debemos de tener cuidado, como dije ahorita, con el matriarcado. ¿Y por qué usted toca ese tema, pastor? Bueno, porque las madres, como esta madre de Santiago y de Juan, están siempre impulsadas por un instinto maternal, que quisieran lo mejor para sus hijos, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y eso es peligroso. Cuando la iglesia pretende hacer cualquier cosa a su manera y no busca la manera de Dios, está corriendo un riesgo muy, pero muy peligroso. Les voy a poner un ejemplo solamente. Y ese ejemplo es del Antiguo Testamento. Es un ejemplo muy conocido. La lógica indicaba que si Usa estaba manejando el carro donde el arca era transportada y los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer, por lógica había que sujetarla para que no se cayera. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, lógicamente eso era lo que correspondía. Pero ¿saben ustedes que eso le costó la muerte a Usa? Cuando le metió la mano para sostenerla, ahí mismo cayó muerto. Y David detuvo el desfile y tuvo un gran pesar en su corazón y dijo: ¿y cómo es que yo tengo que traer el arca a la casa de Dios? Ustedes saben, para los que han estudiado un poquito la escritura, saben que el arca nos habla de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a traer la presencia de Dios a su casa? Es la pregunta en los días de hoy. Algunos dicen, la lógica indica que si a los jóvenes lo vamos a alcanzar, queremos lograr tener un impacto en el mundo y alcanzar a la juventud, tenemos que tocarle la música que a ellos les agrada. Esa es la lógica humana. Pero resulta que el libro dice, el manual dice, que no debemos de cantarle a los hombres, que debemos de cantarle a Dios. Entonces note usted cómo la lógica se contrapone a lo que está establecido por Dios. ¿Por qué Usa cayó muerto utilizando la lógica? Porque el rollo decía que el arca no debía de ser trasladado en carro nuevo, tirada por bueyes, sino sobre los hombros de los sacerdotes levitas. Por eso la sentencia de muerte. Porque se estaba haciendo algo por la lógica humana, no por lo que la palabra de Dios establece. La Biblia dice que cantemos a Dios, que ministremos nuestra cabeza, que le demos a Él la gloria. Y entonces Él va a derramar sobre su casa salvación y vida eterna. Entonces, para que la gente se salve, no hay que cantarle a la gente.
Tenemos que cantarle al Dios que nos redime, al Dios que nos ama, al Dios que nos salva, para que Él, por su Espíritu, toque a la gente, los convenza que necesitan a un Salvador y ellos puedan venir a los pies del Salvador. Toda la tarea la hace Él. Nosotros simplemente lo ministramos a Él y Él se encarga del resto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuidado con que nosotros a veces utilizamos como esta madre metodología que no es de Dios. La madre de Santiago y Juan quiso que sus hijos se sentaran, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, para, sin haber sido ellos llamados para esa posición. Yo quiero decirles esto, la respuesta de Jesús fue clara y contundente. Jesús le dijo: de sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no soy yo que tengo potestad para eso. Quien decide quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda es mi Padre que está en el cielo. Así que habría que esperar que Él determine a dónde va a colocar a estos. Pero primero Él tiene que llamarlos, luego tiene que instruirlos, capacitarlos, y luego Él determinará dónde los va a colocar. Porque las posiciones las da Dios. Por eso los ministerios los dio el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar vigentes los 5 ministerios que estableció Jesucristo en la tierra? Hasta que la iglesia sea perfeccionada. Ahora, ¿quién es el que da esos ministerios? ¿Será que nosotros podemos decir, bueno, como yo he sido tan inteligente en el colegio, como yo he sido tan sabio en la universidad y como yo tengo tanta facilidad para expresarme, yo puedo venir y ocupar un pastorado, yo puedo hacerme pastor porque yo tengo mucha sabiduría? ¿Será que eso me califica? Oh, los ministerios los da el Señor. Las posiciones las coloca el Señor. No es nuestro el dar eso, es de Dios. Es Dios quien llama y reparte dones a los hombres. Ahora yo quiero ir terminando porque no quiero alargarme mucho. Hoy tenemos Santa Cena, pero quiero decirles esto. Miren, es importante que atendamos, que tengamos cuidado con los sentimientos. Fulano me parece excepcional para tal cosa. Fulano me parece que tiene calidad para eso, hermano. Y a veces está al lado nuestro la persona calificada para hacer tal o cual cosa, pero como no le hemos preguntado a Dios y como no le hemos dicho a Dios que si esa persona podría ser o quién podría ser, nos equivocamos como Samuel. ¿Cuántos saben que Samuel se equivocó 7 veces? Fue a la casa de Isaí, como Dios se lo había dicho. Dios le habló: ve a la casa de Isaí, porque ahí está el próximo rey de Israel. Y él fue obediente. ¿Fue al lugar indicado, sí o no? Sí, fue al lugar indicado, a la casa de Isaí. Y entonces cuando vio al primer muchacho, dijo: este es el más grande de tus hijos. Sí, este tiene que ser el rey de Israel, porque qué grande, qué hermoso es. Y Dios le dijo: detente, porque no es ese. Ya iba con el cuerno del aceite para ungirlo. Dios le dijo: no, detente, ese no es. Dijo: pues si no es el primero, tiene que ser el segundo. Y adivinando, el profeta de Dios, le entró un espíritu de adivinación. Ojo, que a los profetas de Dios les puede caer un espíritu de adivinación. Y Dios no les está hablando y no dejan de ser profetas de Dios, pero se dejan llevar por la lógica y comienzan a profetizar lo que Dios no ha hablado.
Y ese hombre se equivocó 7 veces. Y cuando llegó al último de ellos estaba frustrado. ¿Tú no tienes más hijos? Bueno, le dijo el otro. Yo tengo uno, pero ese yo no creo que ese sea, porque es que, voy a decir un secreto, ese fue una canita al aire. Ese no es de este matrimonio. Ese fue de la calle. Trae a ese porque aquí yo no veo al que es. Dios me dijo que era aquí la cosa, pero ninguno de estos es. Ay, hermano, el que menos pensaban. Desde que vio a David, el Espíritu de Dios le habló y le dijo: ese es el próximo rey de Israel. Aleluya. Inmediatamente tomó el cuerno del aceite y lo ungió para que fuera el rey de Israel. Pero note el detalle: David sabía ya que había sido ungido para ser el rey de Israel. Pero ¿qué pasaba? ¿Que Israel tenía rey? ¿Quién era el rey de Israel? Saúl. Pero David no estaba entrenado para ser rey todavía. Dios lo estaba llamando para ser rey en ese instante. Pero tenía que entrenarlo para que llegara a ser el rey de Israel. Y para ello tenía que hacerlo pasar por un proceso muy interesante. Y usted lo mira que cuando él llega al palacio, ya él se miraba, mira, imagínate, yo lo veía a él, yo lo veo a David, mire, David llegó al palacio y dijo: ya yo vencí al gigante Goliat, ya me ofrecieron a la hija del rey, y el Señor me profetizó que yo iba a ser el rey, así que me mandó un profeta, me ungieron como rey, ya yo me veo sentado en ese trono. Y el otro como que se lo olió: tú te vas a sentar en este trono. Y agarró su lanza y se la mandó atrás. Pero venga acá, mi hermano, ¿y qué yo le he hecho a usted? Tú vas a salir huyendo, usted sabe la historia. Porque David provocó a celos el espíritu que había operando en la vida de Saúl. Saúl quería matarlo. Y salió a buscarlo para matarlo. Y él escondido, huyendo. Y la gente que se le fue añadiendo no era gente ni experta en guerra, no era gente con muy buenas actitudes y calificaciones. La gente fue todos los enlutados, todos los entristecidos, todos los cobardes, todos los que estaban, que decían esto, se le comenzaron a unir. Miren qué ejército Dios le dio. Hermano, y lo lleva a una dimensión. Y ahí está David ahora, pasando por un proceso. Y hasta que no llegó el tiempo de Dios, David no se sentó en el trono real. Primero tuvo que huir, tuvo que padecer, tuvo que esconderse, tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar dificultades, tuvo en peligro su vida, pasó por diversas situaciones hasta que por fin llegó el tiempo en que él iba a sentarse a reinar en el trono de Israel. No te vas a sentar a reinar juntamente con Cristo hasta que no hayas padecido, hasta que no hayas sufrido, hasta que no hayas sido procesado, hasta que Dios no haya sacado de ti lo que Él anda buscando en ti y en mí. Cuidado con las influencias externas que incitan a tomar el trono, especialmente cuando viene de parte de mujeres que se animan mucho por sus emociones. Fulano, sí, fulano puede ser, sí, yo creo que sí, cuidado. Pidamos a Dios la guianza, pidamos a Dios la dirección, pidamos a Dios que nos hable, y cuando Él nos hable, actuemos, hagamos. Necesitamos ser probados para ser aprobados. La Biblia dice en Romanos 8:17, lo leí ahorita: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: amados, ¿cuántos son amados de Dios aquí? Escucha, amado y amada de Dios, no os sorprendáis del fuego de la prueba.
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aleluya. Para que seamos partícipes de la revelación de su gloria y nos gocemos con gran alegría, primero tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Como diría mi pastor, se acabaron los amenes. Requisitos para reinar. En primer lugar, ser llamado por el Señor. En segundo, ser elegido o escogido de parte de Dios. Ser un discípulo. Tercero, ser probado para ser aprobado. Hay que ser fieles en medio de la prueba. Porque sin ese requisito, imposible. Muchos solamente alcanzaron las primeras medidas, llamados y escogidos, pero no fueron fieles. Hay gente que comenzó bien, pero va a terminar descalificada. Gente que inició correctamente en el camino, pero se torcieron. Y como los hubo en la antigüedad, los hay hoy dentro de la iglesia del Señor, que han iniciado bien sus pasos, pero van a ir a terminar mal. Yo espero que de aquí ninguno. Pero yo espero que la gracia de Dios caiga sobre todos y cada uno de nosotros y terminemos haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Terminemos firmes, fieles. Miremos Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Saben qué etapa es esa? Los que están con el Cordero. Se está refiriendo a los que están en el cielo, que fueron vencedores. Los que están con Él tienen esa medida: llamados, escogidos y fieles. Quiere decir que algunos que fueron llamados y escogidos y que no fueron fieles no van a estar ahí. Qué triste, ¿verdad? Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que hay que salir vencedor, hay que salir airoso, hay que salir aprobado en medio de la prueba. Si cuando eres probado no eres fiel, ni te untes que no vas. Así que la fidelidad es muy importante para que hablemos de madurez, porque nadie que es infiel alcanza la madurez. Yo no sé si hay algún agrónomo aquí. ¿Sí? ¿Quién? Andy es agrimensor. Eso no es agrónomo. Los agrónomos son otros. Bueno, pero los agrónomos saben, cuando ustedes miran un fruto, que está golpeado, lo que quería era cerciorar esto, certificar esto por alguien calificado, porque solamente creo que lo leí en una oportunidad. Cuando usted mira un fruto que de un lado está agrio y del otro lado está dulce, implica que el fruto no alcanzó la madurez completa, que hubo un trauma, un golpe que le impidió la madurez a ese fruto y por eso se queda agrio. Lo mismo pasa con mucha gente que sufre por penalidades, situaciones distintas, por situaciones que le van sucediendo en la vida, y como no se sanan, se quedan dolidos por ese trauma en su alma, no alcanzan la madurez. Se quedaron agrios, se quedaron en esa área de su vida, se quedó llena de amargura, se quedó llena de resentimientos y no va a poder alcanzar totalmente la madurez. Y eso me habla a mí, hermanos, de que no permitimos muchas veces que la palabra obre en nosotros. Si te hablaron mal de ti mintiendo, gózate y alégrate. Si te maldijeron, bendice. Si te ultrajaron, ámalo. Mire, haga lo que la Biblia dice que hay que hacer y olvídese del resto.
El Señor fue quien dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Que sea Él quien tome venganza, que sea Él quien se desquite, que sea Él quien tome la causa en sus manos. Pero no lleve usted una carga que Dios no le ha invitado a cargar. Él dice: déjeme esa carga a mí, suéltamela a mí, que yo te voy a llevar, yo te voy a sobrellevar. Yo voy a concluir diciendo algunas cosas. En primer lugar, todavía no es el tiempo de ser señores. Ahora es el tiempo de servir. Es el tiempo de servir, servicio. Sírvele a tu prójimo, sírvele a tu hermano, a tu hermana, sírvele a tus hijos, sírvele a tus padres, sirve a tus vecinos, sirve a los compañeros de trabajo, sirve. Es el tiempo de servir. Servir es un atributo, una gracia de Dios. Solo Dios determinará nuestra posición y nos delegará a su debido tiempo. Es Dios el que decide eso en nosotros. Tercero, cuidado de las influencias externas que nos impulsan a ocupar lugares que no nos corresponden. Mucho cuidado con eso. Cuarto, todo el que va a reinar con Cristo necesita ser probado. ¿Cuántos van a reinar con Cristo aquí? No te asombres del fuego de la prueba que te ha sobrevenido. Pastor, mire lo que estoy pasando. Sí, Dios lo ha permitido. Hay un propósito en eso. Dios ha permitido esa prueba con un propósito. Al final vas a alcanzar la madurez que Él espera que tú alcances si tu confianza permanece en Él. Si permites que la palabra de Dios se haga vida en tu corazón, te aseguro y te garantizo que al final estarás reinando juntamente con Él. Cierra tus ojos, por favor, y déjeme orar en este día precioso. Qué bueno que Dios ha permitido que nosotros oigamos y sepamos que no es el tiempo de señorear, es el tiempo de servir. Qué bueno que no nos mandaron a gobernar la iglesia, nos mandaron a cuidarla. Qué bueno que Dios no va a poner sobre nuestros hombros una carga mayor que la que podamos soportar. Como dice mi pastor y apóstol, Dios tiene un curso, un doctorado en resistencia de materiales. Y Él sabe hasta dónde tú aguantas y hasta dónde tú puedes soportar. La palabra de Dios dice: porque no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No te ha sobrevenido nada que Dios no sepa que tú no puedas enfrentar. Por eso pon tu confianza en Dios. Y ahí con tus ojos cerrados habla con tu Dios y dile: gracias, Señor, por esta prueba, aunque yo no lo entiendo. No necesitas entender nada. Necesitas saber que está siendo procesada por un propósito maravilloso de Dios. Dios ha de glorificar su nombre en tu vida. Espera tan solo un poquito. Tan solo un poquito. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria del siglo venidero. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Pon tu fe en Dios. Que nada ni nadie te mueva. Que no te muevan las circunstancias, que no te muevan las pruebas. Permanece firme en la fe, con la mirada puesta en Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa